si les parece, ya que presentamos a Diego Sánchez de la Cruz, que es nuestro economista de cabecera. Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Siempre un placer. Hombre, tanto lo mismo digo. Bueno, ¿qué está pasando con el alquiler, Diego? Con el mercado, digamos, inmobiliario en general, porque son muchas noticias que yo no sé cómo calificarías tú, cómo las defines, si preocupantes o no, si marcan tendencias o no. Por ejemplo, lo que cuesta a día de hoy, o lo que empieza a costar ya, son los alquileres en nuestro país, cómo están subiendo todos ellos. Muchísimos madrileños, barceloneses, valencianos, bilbaínos de grandes localidades se tienen que ir a los alrededores de la ciudad porque los alquileres en el centro están por las nubes. ¿Qué pasa también con esas viviendas turísticas que lo que hacen es que suba, digamos, o se encarezca el precio del alquiler? Bueno, cuéntanos, ¿qué ocurre, Diego? Adelante. Bueno, hay mucho ruido porque están saliendo muchísimos datos. Se acaba de terminar, además, el primer trimestre, hace nada, y por lo tanto vamos recibiendo poco a poco la información de qué está pasando en el mercado inmobiliario, ¿no? Y hemos traído algunas gráficas que yo creo que nos van a ayudar a entender un poco más lo que sí es cierto, lo que no es cierto, lo que es un mito, lo que es una realidad y que ya lo están notando muchos de nuestros espectadores en sus bolsillos. Lo primero, falta obra nueva. Esto es un problema tremendo. Vamos a ver, por un lado, cómo están las transacciones de vivienda de segunda mano. Pues como puedes ver aquí, estábamos en 230.000 hace ahora 10 años, nos hemos ido a las 473.000, por tanto, ha habido una recuperación del 105%. Es decir, dentro del parque de viviendas de segunda mano, las ya existentes, ahí sí que existe una recuperación inmobiliaria. Obviamente estamos muy lejos de que se cierren aquí 1 millón de operaciones como se llegó a hacer en España, pero estamos la mitad de lo que estamos en el pico de la burbuja y como puedes ver ahí, más que aumenta un 100% en la compra-venta en los últimos años. Pero, como te decía antes, obra nueva. Atención, este es el problema. Esta es una de las fuentes del encarecimiento de la vivienda. Si nos fijamos al comienzo de esta serie que estamos viendo aquí, año 2008, se estaban dando 333.000 visados de obra nueva en España. Ahora mismo hace falta ponerse las gafas para poder ver el dato de 2017. 46.000. 46.000. Estamos hablando de una caída del 86%, de modo que por mucho que sube el segmento... ¿Esto es construcción de obra nueva, Diego? Correcto, correcto. Y no hay la no construcción de obra nueva, más bien, porque si te fijas... Al contrario de lo que ocurría antes, aquí hemos pasado de 330.000 a apenas 46.000. O sea, 290.000 menos en 9 años. Correcto. O por decirlo de otra manera, si antes se hacían 100 visados de obra nueva, ahora se están haciendo 14. Es decir, ha caído un 86% la obra nueva. Y evidentemente lo normal en un mercado es que dentro del segmento de compra-venta y de alquiler, tanto la obra nueva como la transacción de vivienda de segunda mano sea más o menos el 50%. Es decir, en un mercado normal, la mitad de la vivienda que está saliendo a alquiler sería nueva, la mitad de la vivienda que está saliendo a alquiler sería de segunda mano. Y lo que tenemos en España es que una mitad del mercado ha desaparecido, porque no hay visados de obra nueva, entonces, no se está Diego, construyendo. ¿Cuáles son las cifras, digamos, normales, si es que se puede hablar de normalidad? ¿Esas 333.000 obras nuevas que había en el 2007 o esas 46.000 de ahora? Lo digo porque no sé si estamos en extremos y digamos que lo idóneo para un país como España es un término medio, era mejor lo de antes, es lo de ahora. Román decía, menos mal que ahora hay menos obra nueva que esas 333.000. No sé cuál es el punto medio. Claro, evidentemente, si nos comparamos con 2008, estamos hablando del pinchazo de la burbuja y sin embargo si hablamos de ahora estamos hablando de un promedio que está más o menos en la mitad de lo que sería normal dentro de nuestro mercado. Es decir, necesitaríamos por lo menos 100.000 visados de obra nueva al año para estar dentro de lo que sería la media histórica, de modo que estamos, como bien estaba diciendo Román, lejos del punto más crítico, es en el que se construían casas, 500.000 de casas llegamos a hacer, Gonzalo. Aquí nos hemos ido a 2008, pero nos podríamos ir a 2006 cuando hacíamos 500.000 de casas. Te acordarás de la Champions League, de la economía europea y otras sandeces que se decían entonces. Pero, ojo, hay una diferencia muy grande entre lo que sería el promedio histórico, las 300.000 del 2008 y las apenas 44.000. Y esto, como digo, es un problema porque normalmente en el mercado inmobiliario la mitad es obra nueva y la mitad es compraventa de viviendas ya existentes. Y como puedes ver, la mitad del mercado ha desaparecido, no existe, es inexistente, es muy pequeño, se está quedando muy corto. Entonces, Diego, respecto a comunidades autónomas, entiendo que esto no es un crecimiento, digamos, lineal, lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Cuéntanos diseccionado por comunidades. Esto es muy interesante que dices, Gonzalo, porque realmente aquí tenemos espectadores de toda España y hay algunos que dirán, ¿cómo que está subiendo los alquileres? Si yo tengo mis inquilinos y apenas llegan a fin de mes con el alquiler que les estoy cobrando, o ¿cómo que están subiendo si a mí no me lo han subido? Es decir, ¿de qué están hablando estos señores en Madrid? Bueno, es que en Madrid sí que está subiendo, en Madrid está subiendo mucho. Lo podemos ver aquí, está subiendo un 15,5% el último año.
Pero si nos vamos, por ejemplo, a mi tierra... ¿Pero está subiendo el qué? Perdona, Diego. El alquiler. Esto ya es precio de alquiler. El precio del alquiler, correcto. Si nos vamos, por ejemplo, a mi tierra, a Galicia, no solo es que no sube, es que baja un 0,1%. Es decir, el último año ha sido un año estancado, incluso con una leve caída testimonial. Y podemos ir viajando por la geografía española y vemos que la mayoría de las comunidades autónomas están moviéndose entre tener una caída pequeñita o tener un aumento de en torno al 3-4% en los precios del alquiler. Pero si nos vamos a Madrid vemos una subida del 15,5% y aunque es más baja esa subida, también nos la encontramos, por ejemplo, en el 7 de Cataluña, en el 9 de La Rioja, en el 12 de Navarra y también en algunas provincias de Andalucía o, por supuesto, Baleares, que está hoy en las noticias porque se han prohibido básicamente de facto los pisos turísticos en Palma de Mallorca y esto supone un nuevo giro, un nuevo cambio en el entorno regulatorio que tiene los pisos turísticos, que como bien introducías al principio del programa, son uno de los asuntos de los que se está hablando a la hora de abordar qué pasa con el precio del alquiler, Gonzalo. Bien. Bueno, esto que nos ha explicado Diego es lo que está ocurriendo en nuestro país. Las compraventas, la evolución del precio medio del alquiler, según comunidades autónomas, cómo ha ido la segunda mano, las obras nuevas, etcétera, etcétera, tradicionalmente. Pero esto, por ejemplo, en noticias de hoy, los españoles, y les leo un titular, vuelven a pensar que es mejor comprar casa que vivir de alquiler. Es decir, no sé si esto está plasmando o calando de una manera positiva en la sociedad, si es una tendencia o no. Vemos que Diego está escribiendo. Cuéntanos, Diego, a ver. Sí, yo ya me lanzaba aquí a pintar un poquito porque ahora mismo el alquiler medio en Madrid está en el entorno de los 550 euros. Mientras que la hipoteca media en Madrid está en el entorno de los 500 euros. Cuidado, que esto nos está diciendo algo. Volvemos a ese tipo de entorno económico, inmobiliario, en el cual es más rentable estar pagando una hipoteca que estar de alquiler. Como digo, la diferencia es de 50 euros mensuales ahora mismo en Madrid. Esto es por los tipos, ¿no? Correcto, básicamente. Correcto. Esto ya nos está diciendo algo. Por otro lado, se acaba de aprobar hoy una ley destinada a acelerar los procesos de desalojo de ocupas. ¿Por qué es importante esto? Atención, han subido un 87%, Gonzalo, las condenas por ocupación en los últimos 2 años en Madrid, en Barcelona, en los grandes núcleos urbanos. Por lo tanto, se están abordando distintos aspectos del sistema. Aquí estamos viendo como, por un lado, ya el coste de hipotecarse es menor que el coste de alquiler y, por otro lado, va a ser más fácil desalojar a inquilinos que están ocupando una vivienda. De modo que hay señales contradictorias, aspectos que pueden contribuir a bajar el alquiler y otros que pueden contribuir a encarecer el alquiler. Y vamos a aportar incluso un dato más, vamos a tocar un aspecto más. ¿Qué pasa con las viviendas turísticas? Pues fíjate, si nos vamos a Madrid y nos vamos al centro, vemos que el 20% del mercado, es decir, 1 de cada 5 viviendas de alquiler, son pisos turísticos. Pero eso es solamente en la Almendra Central de Madrid. Si nos vamos fuera de la Almendra Central de Madrid, vemos que es apenas en torno al 1% del mercado del alquiler. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la cuestión de los pisos turísticos tiene importancia en el centro de Madrid. Ahí sí que puede influir en el precio, pero no en el resto de la capital de España. Ahí, en ese caso, tendríamos que ir buscando cuáles son los otros factores que han empujado al alza el precio. Gonzalo.